No sé si te habrás enterado algo de lo que pasó en la última cumbre de la OTAN con todas esas versiones contradictorias. Primero, que Trump no habla de España, pero habla pestes de todos los países y no se pronuncia sobre España. Después, en 12 horas, hasta en dos ocasiones, sí que habla pestes de España y además de forma muy clara, especificando que se trataba de España. Después, Pedro Sánchez hace como si no hubiese pasado nada y finalmente, Donald Trump parece que dio otro bandazo diciendo que España se había portado muy bien, que había sido muy generoso Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esos cambios de versiones? ¿Qué pasó entre bambalinas que no nos quieren contar? Porque además los medios de comunicación no han aportado mucha claridad, han reflejado esa contradicción de las versiones de Trump, la contradicción de las versiones de Pedro Sánchez, que respecto al pasado, en lugar de mostrarse como díscolo y utilizar um, una actitud de enfrentamiento, ¿no?, contra la administración Trump, esta vez se ha mostrado bastante más cooperante. Algunos lo han interpretado como una bajada de pantalones, otro que Donald Trump tiene totalmente domado a Pedro Sánchez, pero ¿y si te dijera que nada más lejos de todo esto y que tal vez el que toreó a todos y engañó a todos, el trilero que todos conocemos, fue precisamente Pedro Sánchez? Estamos ante una bajada de pantalones histórica de Pedro Sánchez en privado, porque no han aparecido siquiera imágenes del encuentro entre Donald Trump y Pedro Sánchez. Es más, ¿lo hubo acaso? ¿Hubo acaso ese encuentro del que Pedro Sánchez dice que hablaron de fútbol y de golf? ¿O Pedro Sánchez se lo inventó? ¿Estamos ante una bajada de pantalones histórica o tal vez estamos ante un engaño? Otro juego de thrillerismo, de prestidigitación verbal de Pedro Sánchez, que ha toreado por un lado a Trump y engañado también a los españoles. Sí, porque si me acompañas hasta el final del vídeo, descubrirás que el que va a pagar la fiesta de Pedro Sánchez y todo lo que se ha movido entre bambalinas y que Tele Pedro ni la nueva Televisión 7 nos contarán, es precisamente la concesión que le ha hecho Pedro Sánchez a Trump y que fue el motivo que cambió todo. ¿Qué ocurrió? No olvides que estás en un canal de psicología que estudia precisamente la motivación de las personas que utilizan la psicología para comprender, destripar la motivación de las personas en alcanzar, mantener y conservar el poder. Y lo que hizo precisamente Pedro Sánchez es un ejemplo de prácticas que en una situación de extremo acorralamiento una persona pone en práctica para conservar el poder, aunque no lo cuenta, no dice nada a nadie, aunque nosotros con el ojo clínico nos damos cuenta. ¿Qué ocurrió? Lo vas a descubrir en este vídeo. Venga. Así es, antes de destripar todo lo que ha pasado con todas estas versiones contradictorias que son un lío, los medios de comunicación ni siquiera se han enterado de lo que realmente ha pasado, ni siquiera han hilado toda la información en este canal. La vas a tener toda y vas a comprender desde un punto de vista general qué es lo que ha sucedido. Y te demostraré que en este caso, el que ha salido ganador es Pedro Sánchez, que ha toreado a Trump y engañado a todos los españoles con una maniobra de trilerismo político que, claro, solo es capaz de hacer él. Otra vez, un tipo brillante en engañar a las personas, tan brillante que yo creo que ha puesto a bailar tanto a sus seguidores como a sus haters, como a toda la, digamos, incluso los creadores de contenido que están en contra de Pedro Sánchez, que yo creo que no se han enterado siquiera de lo que ha hecho Pedro Sánchez. Han hablado de que Trump ha humillado a Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente aquí estamos ante un cambio de conducta de Pedro Sánchez respecto al pasado. Sí, porque habrás visto que en lugar de utilizar una actitud frentista contra Donald Trump, Pedro Sánchez ha sido muy conciliador. ¿Por qué? ¿Y por qué se ha permitido serlo ahora? ¿Cuál es la motivación que hay detrás y cuál es el elemento material que nos permite comprender esa motivación? Y lo vas a ver tal como te voy a presentar toda la información. Pero antes de ir digamos, a destripar todo, te quiero mostrar una imagen, te quiero mostrar esta imagen concretamente, y es el final de la cumbre en Turquía, donde sucede esto. Rumbo al Reino Unido, Trump aborda el Air Force One tras una exitosa cumbre de la OTAN. Se va a Londres a perfilar el cambio en el Reino Unido, ya que ha conseguido Trump desde fuera
hacer que Starmer se vaya a la caca, nunca mejor dicho, que es donde merece estar ese traidor. Bien, pero fíjate, ¿notas tú algo en esta imagen? ¿Notas? Fíjate, Donald Trump subiendo las escaleras, ¿no notas que falta algo? Sí, 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 falta algo. A ver si lo pillas. Falta algo, ¿verdad? Normalmente cuando ves a Donald Trump subiendo o bajando del Air Force One, ¿quién le acompaña? Ah, oh, qué curioso. Que no estaba Melania, no estaba Melania en Turquía, pero oh, cuidado, cuidado porque, sin embargo, quería estar Begoña. ¿No será que Begoña quería estar porque no estaba Melania? ¿O no será que a lo mejor se inventó toda la historia Begoña Gómez simplemente para victimizarse, para decir luego a la opinión pública, veis que no me dejan viajar, para tantear al juez Peinado, para tocarle la pelota, básicamente, al Poder Judicial y tener alguna información con la que victimizarse a nivel mediático, porque no es que estuvieron muchas primeras damas en esa cumbre de la OTAN, ni siquiera estaba Melania Trump, por lo visto, ¿no? Bueno, ese es un detalle, pero vamos a ver, vamos a reconstruir los hechos tal como ocurrieron, porque es merecedor de aclararse un poquito todo. Dice El País, comenzamos por El País. En su primera intervención en Ankara, Trump ha cargado uno a uno contra todos los líderes de los grandes países europeos por no haberle apoyado en la guerra en Irán. Pero lo llamativo es que ha obviado a España. ¿Por qué no habló de Pedro Sánchez? Esto El País lo publicó como un logro. Fíjate, ¿no? Trump habla pestes de todo, pero no habla de Pedro Sánchez. Claramente el país lo quiso proponer. Mira, en todo lo que ha sido la cumbre de la OTAN, los medios de comunicación ha contribuido a muchísima desinformación y tergiversación. Bien, salvo unos pocos que te diré y te diré cuáles han sido desde mi punto de vista. El país quiso aprovechar esto para decir que bueno, Trump no habla más de todo menos de Pedro Sánchez. Eso es bueno. No, sin embargo, conociendo la psicología de Donald Trump cuando no habla de ti y habla de todos, es que a ti ni siquiera te considera, te está prácticamente ninguneando, te está degradando al nivel de siquiera ser medianamente influyente. Habla mal de aquellos que son influyentes para él y no habla directamente de aquellos que no lo son. Y muchas otras veces Donald Trump cuando utiliza esta práctica es porque le tiene reservado a la persona de la que no habla o al país de lo que no habla, digamos como un monográfico, una crítica especial, para la que se reserva un momento especial para hablar solo de ese país. De hecho, yo lo anticipaba, eso era el martes por la mañana, y yo decía lo siguiente, martes por la tarde, perdón, conociendo a Trump, esto significa que tiene algo peor reservado para España. Zapatero, Bono y Sánchez a prisión, ¿vale? Es decir, que muy probablemente lo que quiere hacer Donald Trump con España es algo que se va a mover más entre bambalinas y no necesita siquiera hablar de ello en público porque tal vez ni siquiera quiere despertar alguna sospecha, ¿no? Digamos, lo que se gesta contra España se mueve por debajo de la superficie, ¿no? Pero para España tenía reservado algo peor y en efecto lo comprobamos en las 12 horas sucesivas donde le reservó a España dos intervenciones como dos monográficos especiales, ¿no? Pues esto es lo primero que dijo sobre España. Spoke to Italy. I didn't speak to Spain. Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. España es un caso perdido. No quiero hacer más negocios con España. Es más, le voy a decir a los demás que no hagan ningún negocio con España. No queremos hacer ningún negocio comercial con España nunca más. España es un compañero terrible en la OTAN. Ese fue el primer ataque de Donald Trump. Y el segundo ataque, en otra ocasión, aquí estaba con el ameculo de Mark Rutte y aquí estaba con su plana mayor, sus ministros, ¿no? Pues Marco Rubio, estaba Peter Hegseth de Defensa y del Tesoro y el secretario del Tesoro. Bien, ¿qué es lo que dijo aquí Donald Trump? No te lo voy a reproponer porque es en inglés, pero lo traduce aquí Negocio TV. Le pregunto, bueno, aquí tenemos la traducción. Donald Trump, hoy dijiste que países como España, Italia, el Reino Unido no estuvieran ahí para Estados Unidos en su guerra con Irán. ¿Deberían ser atacados esos países? ¿Estará Estados Unidos ahí para ello? Bueno, te diré, esa es la pregunta que le hacen. Y contesta, bueno, te diré una cosa. Número uno, España ha estado muy mal, pero ya sabes, Italia ha sido buena y casi todos los países han sido buenos. Solo tuvieron un mal momento, no nos ayudaron. No necesitábamos su ayuda, pero sí hubiéramos querido su ayuda. Dije, por cierto, si quiero ayuda, claro que preferiría quedarme al margen. Y no me gustó esa respuesta. El Reino Unido dio una respuesta un poco más rara que esa. Ellos salieron. Yo pregunté, ¿te gustaría ayudar? Dijeron que sí, pero que querían esperar a que terminara la guerra. Esto no fue en el espíritu de Winston Churchill. Así que sí, quiero decir,
te diré una cosa. Solo puedo decir que si hay una palabra que destaca de hoy es unificación. Nunca he visto nada igual. Cada uno de esos países nos quiere. Se quieren entre ellos. Esa fue una unificación tremenda. Fue algo bonito de decir. También fue una pregunta muy justa, referido a lo que le preguntó el periodista. Pero lo que destaca es esto. Bueno, te diré una cosa. Número uno, España ha estado muy mal. Pero ya sabes, Italia ha sido buena y casi todos los países han sido muy buenos. Aquí destacó precisamente que España había estado particularmente mal. No me ha gustado, y además dijo esto, lo tomo de The Objective, no me han gustado las declaraciones de España. Dicen que quieren ayudarnos cuando la guerra haya terminado. Este no es el espíritu de Winston Churchill para nada. Esto es lo que publicaba The Objective también, ¿no? Es decir, que señalaba en especial modo aquí también a España en esas declaraciones. Aquí tenemos la foto, que también la foto de la miniatura de este vídeo, ¿no? No le gustó nada la intervención de España. Bien. Respuesta de Pedro Sánchez, que se enteró por los medios de esta segunda declaración de Donald Trump. Lo reportó el diario.es. El gobierno responde a la amenaza de Trump con tranquilidad. Tenemos una magnífica relación con Estados Unidos y no es nuestra intención que cambie. Oh, qué curioso, ¿no? Es decir, por un lado, Trump habla mal de España y Pedro Sánchez hace como si nada. ¿Qué ocurre allí? Bueno, ocurre que Pedro Sánchez conoce muy bien a Donald Trump, conoce su estrategia, la estrategia de Donald Trump, que primero golpear muy fuerte, mucho más, amplificando, haciendo hipérboles negativas de la persona de la que quiere obtener algo, con el fin de que se ablande y se prepare a hacer concesiones. Pero resulta que Pedro Sánchez ya conocía esta estrategia de Donald Trump y la cabalgó como aquel que surfea una ola. Pedro Sánchez ya tenía previstas unas concesiones y es por ese motivo que no reaccionó, y aquí es donde está la lectura psicológica, no reaccionó de la manera en la que reaccionó en la cumbre de La Haya, con, podría decir, incluso con manera altiva, ¿no? Con soberbia, porque a Pedro Sánchez cuando le pillan en contrapié, su reacción es una reacción altiva, una reacción soberbia, una reacción de hacerse el díscolo, ¿no? De, mira, aquí estoy yo, incluso chulear, ¿no? Pues aquí Pedro Sánchez no chuleó. ¿Por qué no chuleó a Donald Trump? Muy claro. Porque aquí Sánchez ya tenía prevista la galleta que sabía que el perro le iba a pedir. Imagínate, yo sé que Donald Trump me va a dar y yo le preparo después el dulcecito que le voy a dar para que se entretenga y lo tengo domado. Aquí es Pedro Sánchez que torea a Donald Trump con una estrategia en cierta medida brillante a nivel psicológico porque aprovecha el punto duro, el punto fuerte del otro y lo hace pasar como digamos, una tranquilidad, la situación está bajo control. Tan es así que salió Pedro Sánchez y ¿qué es lo que dijo? Esto. Ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos. En segundo lugar, ¿cómo nos tomamos desde el Gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado, lógicamente, a través de ustedes, ¿no? Mientras estábamos esperando a que se iniciara la cumbre? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas, muy positivas. Aquí Pedro Sánchez ha sido brillante, ha sabido comprender la situación y no entrar al juego de Donald Trump. Preparar la galletita con la que distraer al perro ladrador. Ese es el primer ejercicio de trilerismo de Pedro Sánchez. Pero el segundo ejercicio de trilerismo con el que nos engaña a todos es mentir sobre el contenido de la conversación a puerta cerrada que tuvo con Donald Trump, que dice que hablaron de fútbol y de golf. Sin embargo, esto lo utiliza como pantalla para no contarnos a nosotros lo que realmente trataron, que lo vas a pagar tú, además. Y acompáñame hasta el final porque vas a ver de qué se trata. Tenemos la información. Lo que pasa es que la información está fragmentada y el gobierno no nos la presenta de manera lógica porque el gobierno no tiene interés en que se hilen y se relacionen las dos cosas. Aquí Pedro Sánchez quiere mostrarse como un líder fuerte, capaz de torear a Donald Trump. Y dice, no, lo que dice Donald Trump a mí me resbala. Las relaciones entre Estados Unidos son muy buenas y es Donald Trump que, bueno, es un lunático y dice una cosa, después cambia la versión y al igual que ahora me critica, a lo mejor dentro de unas horas me dará las gracias. Esto es lo que está tratando de hacer Pedro Sánchez, mostrando un control de la situación, porque en efecto la situación la tiene controlada y porque sabe que al final Donald Trump le dará las gracias.
de verdad, Pedro Sánchez ha sido brillante desde el punto de vista psicológico en torear a Donald Trump y engañar a todos y que nadie en los medios de comunicación no se han enterado. Te estás enterando tú en este canal porque estamos hilando toda la información. Y algún creador de contenido más, por ejemplo, muy mona en redes sociales, que lo ha pillado muy bien, ha sabido hilar. Ahora lo veremos. Y cuando hablamos precisamente del ámbito comercial, yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, porque no es la primera vez que, en fin, somos objeto de este tipo de críticas, que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos. No somos de los países europeos donde tenemos un superávit comercial respecto a Estados Unidos, sino que sufrimos un déficit comercial. En fin, que no nos lo podemos permitir y además, vamos, no resbala lo que diga Donald Trump porque un día dice una cosa y un día dice la contraria. Este es básicamente el sentido de las declaraciones de Pedro Sánchez, sentido que, por ejemplo, algunos medios no han sabido interpretar. El Español decía, Trump carga 2 veces contra Sánchez en solo 12 horas, pero Sánchez no se da por aludido. Hablamos de fútbol y golf, como retratando a un Pedro Sánchez como despreocupado y que vive al margen de lo que está diciendo Estados Unidos. Todo lo contrario, nada más lejos de la realidad, ¿no? Sí, es cierto que Sánchez está disociado, pero lo hemos visto con el tema del colapso narcisista en algún vídeo anterior, pero cuidado, retratar aquí a un Pedro Sánchez de que no se está enterando de lo que está sucediendo con Estados Unidos es un error muy grave, porque aquí quien está controlando la situación es el mismo Pedro Sánchez. Vox Populi dice, Moncloa fabrica una falsa relación idílica con Estados Unidos tras la amenaza de Trump de cortar el comercio con España. Vox Populi también cae en la interpretación errónea con el fin de quizás erosionar un poquito la imagen de Pedro Sánchez, no dándose cuenta del engaño que tiene Pedro Sánchez gestándose entre bambalinas. Y el Español seguía diciendo, mientras todo esto sucede, mientras Pedro Sánchez no reconoce que tenemos un problema con Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos han desinvertido 7.800 millones en España en los primeros 15 meses de Trump y la tendencia se acelera. Es un dato real, es evidente, pero el español no está captando el sentido del engaño que hay detrás, el tercer engaño. El primero es torear a Donald Trump preparándole la galleta. Segundo engaño, decir que han hablado de golf y de fútbol. Pero el tercer engaño es el definitivo. ¿Y cuál es? El Confidencial comienza a leer las cosas de una manera más objetiva. En la cumbre, Trump amenazó e insultó, pero hoy es más débil y acumula fracasos. El resultado final es razonable, pero Europa sigue teniendo ante sí el reto de emanciparse militarmente. Esa lectura del Confidencial es certera desde mi punto de vista, está más alineada con la interpretación que tengo yo de los acontecimientos tal como los he hilado. Y Pedro Sánchez aprovechó precisamente esta fisura. ¿Cómo la aprovechó? Bueno, no hay que olvidar también cuál es la personalidad de Donald Trump y de Pedro Sánchez. Son muy similares, ¿eh? Son muy similares en cuanto a personalidad. Tienen unos rasgos los dos muy narcisistas, muy claros. Ángel Tafalla, el almirante retirado sobre la amenaza de Trump a España en la cumbre OTAN, como malévolo agente que es Donald Trump, sabe distinguir la malévola intención de su contrincante. Esto me recuerda, bueno, Sánchez y Trump, en el fondo, son como dos gays en un local de heterosexuales. No sé si has estado alguna vez con gays en locales de heterosexuales que tienen esa capacidad, ese radar para conectar y reconocerse entre sí, incluso ligar y liarse en una noche en un local donde tú le preguntas, ¿pero cómo sabías que era gay? Luego se lo pregunta. No sé, es que tenemos ese olfato. Bueno, los narcisistas, la persona con rasgos narcisistas, tienen ese mismo olfato, se reconocen entre sí. Tiene ese radar que tienen, se tienen enfilado el uno al otro y a veces en esa batalla gana uno y a veces gana otro. El almirante lo tiene bastante identificado esto. Por cierto, esta capacidad que yo identifico de los gays no es nada no lo hablo en negativo, todo lo contrario. Yo creo que es algo que les facilita mucho la vida y es una evidencia, ¿no? Lejos de mí cualquier intención de querer hablar mal de ellos, ¿no? Creo que es un talento especial que ellos tienen, ¿no? Bueno, mientras tanto, ojo porque ese tercer elemento de thrillerismo, ese tercer engaño, comenzaba a desplegarlo Pedro Sánchez en estas declaraciones. Escuchan muy bien. Que hemos cumplido y que además hemos cumplido con creces. El mes pasado, el Comité de Política y Planes de Defensa de la Alianza concluyó que nuestro país ha alcanzado sus objetivos de capacidades fijados para el año 2026 y que lo ha hecho además con un grado de cumplimiento superior a la media europea. De hecho, España es el séptimo país que más ha cumplido, el séptimo, recuerdo, de 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica. Creo que este buen desempeño, sobre todo, se aprecia en datos muy representativos que me gustaría compartir con los medios de comunicación, lógicamente, y también con la sociedad española.
Importantísimo esta parte. Aquí se desplegaba el tercer elemento del engaño de Pedro Sánchez. España ha alcanzado los objetivos fijados por la OTAN en 2026. En junio era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones de la organización. Es decir, esa capacidad es por la que nosotros nos comprometíamos a cubrir objetivos gastando tan solo el 2%, 2,1% en lugar del 5% y por lo que todos los demás países o por lo que la administración Trump nos criticaba, bueno, ese objetivo se ha cumplido. La OTAN ha certificado ese cumplimiento con una inversión inferior a lo que exigía a los demás países. Y aquí Pedro Sánchez se apunta a otro tanto. Pero cuidado porque todo esto lo tenemos que hilar con otra noticia que otra vez el Confidencial dio en el clavo, porque esto hay que unirlo, hay que hilarlo con esta noticia y con otra más. Dos Falcon, un Airbus de 25.765 litros de queroseno para llevar a Sánchez, Robles y Álvarez a la cumbre de Turquía. Tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con el tercer engaño de Pedro Sánchez? Muchísimo tiene que ver, porque Sánchez no viajó solo. Bueno, nos hizo creer que viajaba solo porque no iba a Begoña. Pero cuidado, quién acompañaba o quiénes acompañaban a Sánchez es clave para entender el giro de Donald Trump posteriormente. Robles y Álvarez. ¿Y qué pintan Robles y Álvarez más allá de que ha tenido que mover 3 aviones, cada uno un avión diferente, gastándose un pastizal que tú pagas? Pero esto no es lo que tú más pagas. No, no, no. Lo que tú más pagas es el resultado de la gestión de estos dos que ha permitido después que Trump diese un giro en las declaraciones sobre España, diciendo que España había sido generosa. ¿Qué ocurrió y por qué Robles y Álvarez han sido clave? Pues muy sencillo. Te lo voy a explicar con más noticias y las tengo aquí. Fíjate primero cuando Donald Trump se subió al Air Force One, ¿qué es lo que dijo? You had issues with, you said you had issues with leaders of Spain, UK. Yeah. Spain, I will say I did have issues with Also Spain, Germany. and I still do. But Spain, they came back all the way today. Spain was very generous today. You know, I told them I'm going to stop trading. What did Spain do then? They made, they honored the request for lots of payment. España ha dado un giro, España ha sido muy generosa. Hoy tuve problemas con España y todavía los tengo, pero regresaron por completo hoy. España fue muy generosa hoy, cumplieron con una solicitud de muchos pagos, Para eso estaba Robles. ¿Y por qué tenía que estar Robles? Pues por algo muy, muy, muy sencillo, que ahora entenderás. Mientras tanto, los diarios de la izquierda, el diario.es, pintaban esto como un nuevo ejercicio del lunático de Donald Trump de dar un bandazo y otro. Trump ha dado bandazo y dice que ahora que España se ha redimido por completo tras comprometerse a un pago que no concreta. Trump dice ahora que España se ha redimido, la COPE, tras acceder a una solicitud de pagos de la OTAN. Te había hablado de que estaba Robles, te había hablado también de que era muy clave, era muy importante esa declaración de Pedro Sánchez de que habían cumplido los objetivos. Otra vez, eso es un engaño más, porque lo que esconde la presencia de Margarita Robles es un gasto importante que tú vas a pagar con arreglo a los presupuestos generales del Estado que quiere presentar Pedro Sánchez y que quiere que se aprueben con el fin de ir a elecciones con los deberes hechos y mostrándose como un mandatario que a nivel internacional es generoso, que a nivel nacional también lo es y que además cumple con los presupuestos, redimiéndose y mostrando una imagen de una persona cumplidora con la Constitución en el último año de su mandato. ¿Te das cuenta de todo esto? Margarita Robles se reúne con el embajador de Estados Unidos tras los ataques de Trump a España. No, mal titular del Español que otra vez se come la galleta envenenada de Pedro Sánchez y no se da cuenta de algo que sí reflejaba la razón y había identificado la cuenta de Muy Mona. No te lo van a contar en Telepedro, pero ya te lo cuento yo. Después de la amenaza de Trump ayer, Sánchez ha movido ficha. Ayer el Consejo de Ministros aprobó deprisa y corriendo 6.300 millones de euros más para defensa. Curioso para quien decía que no iba a ceder. Esta era la galleta que le tenía preparada precisamente Pedro Sánchez a Donald Trump. Después de que ladrara, de que hablara mal de España, Pedro Sánchez tenía preparado ese dinero que luego Margarita Robles coordinaría con el embajador de Estados Unidos en España para ver cómo articular ese gasto. El gobierno acelera con el gasto en defensa, aprueba 6.300 millones en un único Consejo de Ministros. El anuncio coincide con el debate sobre el gasto militar con la OTAN en Ankara. ¿Y por qué Pedro Sánchez ha querido decir que hablaron de golf y de fútbol cuando, sin embargo, en esa reunión
lo que trataron fue esta bajada de pantalones de Sánchez ante Donald Trump, si la podemos llamar así. Muy sencillo, porque los socios de gobierno de Sánchez, Sumar, Podemos, Bildu, son anti-OTAN, son anti-Estados Unidos y anti-OTAN. Y no quieren que su gobierno gaste dinero innecesario cuando se necesita para otras cuestiones, pero a Pedro Sánchez le trae sin cuidado, porque ese dinero lo pagas tú con arreglo a unos presupuestos generales del Estado que van a estallar. Esto sí que lo acertaba el español. Sánchez hipotecará más a España para sus presupuestos electoralistas. 13 de cada 100 euros se financiarán con déficit. Es decir, que este dinero que le va a pagar Pedro Sánchez a la OTAN, a Estados Unidos, viene con arreglo a unos presupuestos que pretende que se aprueben, que se cargarán a déficit. Y lo hace porque se está jugando todo Pedro Sánchez. Como decir, voy a vender, voy a quemar todas las naves a ver si logro con estos presupuestos renovar como presidente del gobierno, y si no renuevo, bueno, si renuevo, ya me buscaré la vida para cuadrar cuentas en un futuro, y si no renuevo, le dejo una púa, le dejo una deuda al gobierno que viene que no se va a levantar en toda una legislatura, y que todos los recortes que tiene que hacer para cuadrar el déficit van a permitirme a mí, a los sindicatos y a todas las partes sociales bajar a la calle para denunciar los recortes y tener precisamente a un gobierno de derecha, si es que pierdo las elecciones, enfilado con todas las asociaciones, todas las partes sociales en guerra, quemando las calles contra los recortes que está obligado a hacer el gobierno que viene si es que yo no gano las elecciones. Vox Populi. Sánchez impulsa unos falsos presupuestos con gasto desorbitado para sobrevivir. Realmente esta concesión que le ha hecho Pedro Sánchez a Donald Trump no es más que un ejercicio de trilerismo con el que endeuda más a España en el último ejercicio de su legislatura para, una de dos, ganar las elecciones. Una opción es, vale, lo quemo todo y si gano las elecciones ya me inventaré cómo salir del paso. O dos, si la pierdo, voy a poner al siguiente gobierno ante una tesitura de tener que realizar unos recortes tan brutales para cuadrar las cuentas que entonces me legitimarán a mí para arremeter contra ese gobierno, a los sindicatos para salir a la calle, a las partes sociales, a toda la izquierda para protestar con el fin de que el siguiente gobierno dure lo menos posible. Y ese es el engaño que tenía, ese es el triple engaño de Pedro Sánchez en lo que ha ocurrido en la OTAN, pero que nadie te va a contar de esta manera. ¿Lo habías visto así? ¿Qué te parece todo esto? Escríbeme en los comentarios qué opinas al respecto, si crees que hay otra versión para interpretar todos estos acontecimientos, pues leeré cuál es tu versión de ella. Y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro del canal por una cifra, el valor de un café al mes. Me ayudas a crear contenido extra solo para los miembros sobre cuestiones precisamente vinculadas a la psicología del poder, con el fin de que a veces utilizamos la política como modelo, ¿no? Pero al final todos estos engaños, esos ejercicios de thrillerismos, los encontramos o nos encontramos víctimas de ellos, incluso en el trabajo, en las relaciones interpersonales, ¿no? Y saberlo reconocer, desde luego, es una ayuda muy importante para sobrevivir en un mundo cada vez más narcisista como el actual. Así que te invito a hacerte miembro, al menos a suscribirte y activar la campanita. Así nos veremos en el próximo vídeo.